Hola, bienvenidos al segundo tema del curso Bases de la Fisioterapia en Neonatología. El día de hoy veremos las acciones esenciales para la seguridad del neonato. Aquellas acciones que son, como bien dice su nombre, esenciales y necesarias para mantener la seguridad en el paciente, en este caso enfocados en el neonato que está dentro del USIN. Estas acciones no son únicas del paciente neonatal, no son únicas del bebé, sino que se aplican a cualquier paciente que se atiende en una unidad hospitalaria o dentro de la atención médica en cualquiera de sus unidades. Quiero hacer una aclaración y es que en este módulo no haremos una revisión exhaustiva de cuáles son estas acciones, sino más bien haremos una visión temática acerca de, las veremos, las mencionaremos cada una, pero abordaremos no tanto en la acción tal cual, sino más bien en lo que nos compete a nosotros y en qué podríamos nosotros influir para mantener estas acciones y mantener sobre todo la seguridad del paciente. Es evidente que en los últimos años la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente se han convertido en una preocupación creciente, constante, porque constituyen un reto dentro de todos los sistemas de salud, como lo mencionaba, no solamente en México, sino también en el mundo. De hecho, la OMS es quien ha establecido metas internacionales para la seguridad del paciente. Al menos aquí en México manejamos estas acciones esenciales, que son 8. Pero en cada país existe un organismo encargado de promover la cultura de seguridad del paciente, no solamente aquí. Y como bien lo decía, aquí en México quien es el encargado de establecer estas acciones es la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. Es quien promueve y quien da estas acciones o quien las informa que tienden a prevenir o atenuar eventos adversos o eventos que puedan ocasionarle al paciente lesiones, daños irreversibles, efectos secundarios o incluso la muerte. No están enfocados tal cual en algo que nosotros vayamos a hacer, en una técnica en específico. No está basado en las técnicas, sino en todo el abordaje de manera global, ya sea que evaluemos, que observemos, que toquemos al paciente, que lo manipulemos de alguna forma u otra. ¿Ok? Están enfocadas de manera general, pero como bien lo dije, de manera temática, abordaremos cada una de ellas y veremos por qué su importancia. Por qué hacer énfasis en establecer estas acciones y en por qué introducirlas en este curso. Porque si bien hablamos de bases en la fisioterapia y neonatología, creo que es un tema indispensable y esencial antes de atender, que se debe conocer y se debe estudiar mucho antes de atender a un paciente, al menos un neonato, ¿ok? Dentro de una unidad de cuidados intensivos neonatales. ¿Por qué es importante la seguridad del neonato? ¿Por qué hacemos o por qué hacer tanto énfasis en la seguridad del neonato? Porque podríamos ser lógicos, ¿no? Y decir, ok, pues sí, es indispensable la seguridad porque si no está seguro, pues puede fallecer, puede haber lesiones, puede haber muchas otras cosas, ¿no? Como en cualquier paciente. Pero, siendo más específicos, es que en el periodo neonatal, previo a que nació el bebé, ya sea por prematurez o por alguna condición física, pues este periodo neonatal previo al nacimiento es crítico y requiere una atención especializada para garantizar la seguridad y el bienestar de los recién nacidos prematuros y enfermos. De igual manera, los neonatos son extremadamente vulnerables y necesitan un entorno seguro para su desarrollo y crecimiento óptimo. Es por eso que estas acciones son indispensables que se realicen, porque estamos ante un periodo, a diferencia de otros pacientes, en el caso de los neonatos estamos en un periodo crítico, en el que cualquier intervención pudiera ser podría tener efectos muy adversos si las hiciéramos mal o muy positivos si las hacemos bien. O sea, estamos en un periodo crítico, como bien lo mencionaba. Porque pues estos pacientes son inestables, no solamente a nivel biológico, sino también a nivel fisiológico, hemodinámico, conductual y demás. El mayor riesgo es que pueden fallecer por una mala praxis o una mala atención. De igual manera son dependientes absolutos del personal asistencial. Estos bebés, a diferencia de un adulto, dependen completamente del personal de salud. Dependen en cuanto a cuidados biológicos, o sea, de salud, ya sea si necesitan oxígeno, respiración, un ventilador mecánico, si requieren la alimentación, cuidados en cuanto al baño, en el aseo personal. En todos los aspectos son dependientes. De igual manera no poseen, y muy importante, no poseen la capacidad de comunicarse. No tienen la manera de establecer, al menos verbalmente,
sus necesidades, no puedan decirlas. No quiere decir, voy a ser enfático aquí, que no se comuniquen, porque sí, el bebé, a pesar de no tener un lenguaje verbal, de no tener ciertas capacidades cognitivas desarrolladas, sí es capaz de comunicarse a través del llanto o a través del movimiento incluso. Pero se necesita ser muy observador o estar muy al pendiente. A lo que voy es que no te pueden decir qué es lo que están sintiendo. Es por eso que necesitan sumo cuidado. ¿Okay? Y es que es real. O sea, los recién nacidos son los pacientes más indefensos que se asisten en todo el hospital. Sobre todo los que son de muy bajo peso al nacer y que ingresan a la UCIN, pues son los pacientes más indefensos y más vulnerables a cualquier acción que pudiera afectar su seguridad. Es muy importante y esa es la razón de por qué hacer tanto énfasis en la seguridad del paciente, en establecer y en hacer tan enfático y estarlo repitiendo tanto, porque cualquier mala intervención pudiera afectar su seguridad, salud, su estado de salud en general y su calidad de vida. Ahora, tenemos antecedentes del por qué debemos de ser enfáticos en cuanto a la seguridad o a cuidar la seguridad del paciente neonatal. Y es que en la UCIN es uno de los servicios más expuestos a errores en el tratamiento. ¿Por qué? Porque es un complejo sistema de procesos tecnológicos y múltiples intervenciones humanas. Esto hace, al haber más intervención humana, al haber más procesos, a diferencia de otros pacientes, pues esto aumenta con mayor razón los riesgos de cometer prácticas inseguras, lo que se puede traducir en efectos adversos, que ya hablaremos acerca de eso. Esto es muy importante de tomar en cuenta. Se calcula que un prematuro puede llegar a ser tocado unas 200 veces en 24 horas. Son demasiados contactos, es demasiado contacto en un día. Es por eso que es necesario ser así de enfáticos y así de estar muy conscientes y de establecerlo y de seguirlo estudiando y de seguirlo practicando. ¿Por qué? Porque al ser tantas veces manipulado, para cualquiera que sea la intervención que se le requiera, pues eso pudiera afectarlo si no se hace bien. También algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que recalcar es que no hay una variación significativa entre la cantidad de errores suscitados en pacientes adultos y en niños. O sea, realmente no tenemos tanta variación. Se cometen en promedio la misma cantidad de errores que en los adultos. Pero, las consecuencias en los fallos o en los errores que se cometen son peores o tienen consecuencias mayores o más críticas en los recién nacidos a diferencia de cualquier otro paciente. También existen estudios que demuestran que los neonatos tienen un mayor índice de mortalidad debido a errores. Pueden morir o tienen un porcentaje mayor a morir por un error a diferencia de un adulto o de un paciente más joven. De igual manera, hay investigaciones que apuntan a que las tasas de errores derivados de la asistencia sanitaria se encuentran alrededor del 10 al 15% de los ingresos. Es un porcentaje alto tomando en cuenta la cantidad de pacientes que ingresan. De 100 pacientes, 10 o 15 se encuentran dentro de esa tasa de errores. Entonces, 10 o 15 pacientes son muchos. De hecho, un solo paciente ya es mucho, al menos en la atención sanitaria. Tenemos que tomarlo en cuenta, por eso es que lo recalcamos tanto. Y es que los incidentes más comunes en la atención neonatal están provocados, como bien lo decía, por el manejo incorrecto tanto de medicamentos, la aparición de infecciones provocadas por la asistencia sanitaria, o también se pueden derivar de intervenciones asistenciales, o sea, cualquier intervención que nosotros requiramos aplicar sobre el bebé. En este caso, como terapeutas, pues aquellas intervenciones manuales que requieran tocar al bebé o que requieran moverlo. Si bien, como bien se lo decía, no vamos a revisar una a una estas acciones, pero sí iremos de manera temática mencionando lo más importante con respecto a ellas y con la cultura de seguridad en general enfocada al neonato. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que a pesar de recalcarlo tanto, de enfatizarlo, de estarlo repitiendo tanto, es que a pesar de eso, a pesar de la información, a pesar de tratar de mejorar los procesos y las prácticas, a pesar de eso no existe hoy en día un sistema capaz de garantizar la ausencia de eventos adversos. No hay manera de garantizar la ausencia de al menos uno.
¿ok? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. El error humano es algo que no podemos evitar, que sí podemos minimizarlo, pero que en ningún lugar del mundo se pueda poder evitar. Esta idea de estar remarcando tanto y de estar estableciendo tanto esto, no va enfocado a sentir culpa si un proceso adverso o un evento, adverso se presenta a un evento centinela, que los veremos más adelante a qué se refieren cada uno. No se trata de tener miedo, se trata nada más de minimizar los errores, pero de estar conscientes que no somos susceptibles a que puedan suceder. La seguridad del paciente o de los pacientes en general es un tema prioritario en la organización y funcionamiento de todo sistema de salud. Incluso no solamente dentro del hospital, de hecho en cualquier lugar donde se atiendan pacientes, llámese clínica, consultorio, unidad médica, centro de salud y demás, se deben de tener estas acciones y mantener la seguridad del paciente. Es necesario entenderlo porque, a diferencia de otros lugares en donde se atienden pacientes, la atención dentro del hospital, la atención hospitalaria o intrahospitalaria, pues es un sistema complejo porque intervienen múltiples disciplinas, llámese en los médicos, múltiples disciplinas médicas, personal de diferentes ramas como son enfermería, psicología, trabajo social, rehabilitación, entre muchas otras, ¿no? Y pues dentro de esas estamos nosotros. Entonces, pues dentro de este hospital siempre va a haber demasiados procesos, se van a estar llevando a cabo, diferentes personales en diferentes turnos. Es por eso es que se tienen que tener sumo cuidado, porque a veces la información no se comunica de la manera efectiva, y eso es una de las cosas que veremos también dentro de estas acciones esenciales. Nuestra finalidad o nuestro objetivo es mantener la calidad en la atención. ¿Por qué? De esta manera vamos a llegar al éxito de la intervención, ¿no? Sea cual sea que se realice. Antes de pensar en cualquier método de evaluación o método de intervención, tenemos que pensar en que debemos ofrecer calidad en la atención. Y hay 6 puntos importantes sobre los cuales tenemos que incidir demasiado, ¿no? Que la calidad en la atención que demos debe estar primero centrada en el neonato y su familia. No podemos dividir al neonato y a la familia, siempre son uno. Cuando hablamos del paciente, tenemos que tomar en cuenta al neonato y a su familia alrededor, ¿ok? Como uno solo. No toda la familia, no tíos, no sobrinos, no, sino la familia nuclear, ¿ok? Ya sea la madre, principalmente, el padre en el caso que así lo requiera, o en el caso de que no los haya, los cuidadores que estén más cercanos al bebé, ¿ok? Aquellos que están encargados del bebé. De igual manera, para mantener la calidad en la atención, pues tiene que ser segura, tiene que ser eficiente, tiene que ser oportuna, efectiva y equitativa. Y sobre estos 6 pilares, por así llamarlo, es sobre lo que vamos a construir estas acciones esenciales, o más bien, estas acciones esenciales van a construir esta calidad en la atención. Es muy importante que para conocer las acciones esenciales en la seguridad de un paciente, o en el caso de cualquier paciente, pero también en el neonato, es que se deben conocer, se debe de tener un glosario y debemos tener conocimiento de él. Debemos conocer cada uno de los términos y a qué se refieren. ¿Por qué? Para tener un lenguaje universal, por así llamarlo, en que todo el personal de salud que esté dentro de la misma unidad hospitalaria o dentro del mismo hospital sepan a qué nos referimos cuando las mencionamos. En el caso de México, existe un glosario que lo puedes encontrar en internet, que es un glosario de términos aplicados a la seguridad del paciente, donde vas a encontrar cada uno de los términos con su definición. No voy a mencionar a todos los términos que están dentro de este glosario, solamente voy a hacer 2. Solo voy a mencionar 2, los cuales considero muy importantes de conocer, que son el evento centinela y el evento adverso. En el caso del evento centinela, es un hecho inesperado que involucra la muerte o daño físico o psicológico grave y que no está relacionado con la historia natural de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que ver con el proceso que está pasando por el cual haya ingresado el paciente, ¿ok? Es un hecho inesperado, como bien lo dice, que o involucra la muerte o simplemente el daño físico o psicológico grave en el paciente. En el caso del evento adverso, es un incidente que produce daño leve o moderado al paciente. Tiene que ver también con la gravedad la diferencia, ¿no? En el evento adverso tenemos leve o moderado,
y en el evento centinela tenemos grave, ¿ok? Pero hago énfasis en estos dos porque están enfocados en un hecho inesperado, como bien lo dice la definición, que afecta, produce un daño en el paciente y que no tiene que ver con la historia natural de la enfermedad del mismo. Pero así como estos dos, hay demasiados conceptos que debemos conocer y que debemos de tener en cuenta para la atención del paciente y para mantener la seguridad del mismo. Ahora sí, vamos a entrar a conocer cuáles son estas 8 acciones esenciales. Al menos en México manejamos 8, que son los que se han establecido. De hecho, eran 6 que están muy relacionados con las metas internacionales que maneja la Organización Mundial de la Salud, pero aparte se han agregado 2 más que ya las conoceremos. Iremos viendo una a una para, de esta manera, establecer cómo podemos influir o cómo nos afectan directamente como terapeutas neonatales. Es importante que en cada unidad hospitalaria se tengan este recordatorio constante de que debemos de conocer estas acciones esenciales. En el caso del hospital en el que trabajo, el Hospital Belisario Domínguez, tenemos diferentes lonas, pósters y demás en diferentes partes del hospital que están puestos justo para hacer un recordatorio constante de que debemos llevar a cabo estas 8 acciones esenciales para mantener la seguridad del paciente y para mantener una calidad en la atención. Ahora sí, veremos la primera, que es la identificación del paciente. Como bien lo dice su nombre, se trata de identificar de forma inequívoca al paciente que recibirá la atención. Normalmente se hace la identificación, o la manera correcta de hacer la identificación es por el nombre completo y por la fecha de su nacimiento, que normalmente son datos que no van a cambiar a través del tiempo. En el caso de los bebés, al menos en el hospital en el que trabajo, se registra al bebé por los apellidos de la madre y se coloca RN o recién nacido, ¿ok? Pero normalmente identificados con los apellidos de la madre. Supongo que debe variar de manera distinta en las unidades hospitalarias, no solamente a nivel México, sino en diferentes países. Pero sí es importante que siempre nos identifiquemos por nombre y fecha de nacimiento, que como bien lo decía, son datos que no van a cambiar. Normalmente, estos datos los podemos encontrar en fichas de identificación y en los brazaletes, que ahorita los voy a mencionar. Hablando de la ficha de identificación, esta es una de las que se manejan en el hospital. Como se establece dentro de las acciones esenciales, es que la ficha de identificación debe estar escrita en tinta azul permanente para que no se borre, de manera o con letra legible y sin abreviaturas. Y se coloca en la incubadora del bebé. Se puede colocar en el frente o de manera visible, que sea un dato que podamos observar de primera instancia. Y los datos que vamos a encontrar en esta ficha de identificación, que hago una pequeña aclaración. Esta es una ficha de identificación que estaba en blanco, yo la llené con datos falsos para proteger la seguridad de cualquier paciente, ¿ok? Entonces son datos inventados completamente. Tenemos el nombre, que en este caso son los apellidos, Flores Flores, RN, recién nacido. Tenemos la edad, en este caso ingresó posterior al nacimiento, por eso es 0, ni siquiera había cumplido un día el niño. Y 30 porque el mes en el que nació tenía 30 días. Si tuviera 31 días el mes, se coloca 31. La fecha de nacimiento, 11/09 del 94, 11 de septiembre de 1994, sexo masculino, el peso, se coloca la hora de nacimiento, APGAR, la talla, el número de cama en el que se encuentra, el número de expediente, el servicio, que es en neonatología, obviamente, la fecha en la que ingresó, porque pudo haber sido que ingresó inmediatamente al nacimiento o ingresó días después de que nació. De igual manera, la hora a la que ingresó el paciente, que es muy diferente también a la hora del nacimiento. Pudo haber nacido, incluso si ingresó el mismo día, pudo haber nacido, por ejemplo, a las 20 horas, a las 8 de la noche, y haber ingresado a la unidad de cuidados intensivos hasta las 23 horas, hasta las 11 de la noche. Entonces puede haber estas variaciones, pero es importante tomarlas en cuenta para poder identificar al paciente y para saber cuáles son los datos que se pueden encontrar en las fichas de identificación. Estas fichas de identificación, como bien lo decía, se colocan a veces en el frente de la incubadora o de la cuna del bebé, o en la parte de la pared, justo a un lado de la incubadora. Va a variar dependiendo de la unidad hospitalaria, pero siempre se va a encontrar de manera visible.
De igual manera, para identificar al paciente tenemos los brazaletes o el uso de brazaletes. En el neonato se realizan 3 o se ocupan 3 brazaletes. Uno para la mamá, uno que se le otorga a la mamá y 2 que se queda el bebé. Los cuales se colocan tanto en la muñeca derecha y en el tobillo izquierdo, como bien vemos en la imagen. La mamá tiene un brazalete y el bebé tiene uno que se encuentra en la muñeca izquierda, en la muñeca derecha y en la pierna izquierda. Estos brazaletes normalmente se colocan en el bebé e independientemente de que ingrese a la UCIN se deben mantener estos brazaletes puestos. Lo digo con un pequeño paréntesis porque va a depender mucho. Si el brazalete daña la integridad de la piel del bebé o puede dañar la integridad del bebé, normalmente se retiran o se retiran para cuestiones esenciales como el baño u otras intervenciones que requieran que descubramos esa zona. En las unidades dentro de la UCIN, la incorrecta identificación del paciente es de las cosas menos frecuentes. No es tan común que se realicen errores por no identificar bien a un bebé. Pero, porque, como bien lo dice, es una de las prácticas más comunes y obligatorias que debemos realizar al momento de atender al bebé, sea cual sea la intervención que vayamos a realizar. Y esto porque normalmente cuando nace el bebé la identificación se hace casi de manera obligatoria posterior al nacimiento. O sea, en el momento en el que nace el bebé, inmediatamente se realiza esta identificación. Incluso desde que está en el área de tococirugía, que es cuando posterior al nacimiento. Pero, no obstante, a eso hay investigaciones que demuestran que en la UCIN no están exentas a este tipo de errores. O sea, pueden suceder, puede haber equivocaciones, tal vez en escribir ciertos datos, en confundir a lo mejor, sobre todo en la confusión de datos, ¿ok? Que pudiera existir, no tanto en el paciente, pero no estamos exentos a que pueda suceder. Y hay que tener en cuenta que sí, hay factores que pueden dificultar una correcta, una adecuada identificación del paciente. Y los más comunes que encontramos son errores en la letra, que no se escriba con letra legible, lo cual no nos permite entender ya sea el nombre o ciertos datos como el peso, la talla, el Apgar, ¿no? Falta de congruencia en los datos, que no tengan congruencia en la ficha de identificación en el expediente, por ejemplo, o disonancias entre la tarjeta y la pulsera de identificación. Tal vez en la ficha de identificación dice unos datos y en la pulsera puede estar equivocado alguno u otro. Entonces, siempre hay que rectificar que en todos, tanto en el expediente como en la ficha de identificación y como en la pulsera, pues se encuentren estos datos. Esto es importante para nosotros como terapeutas, ¿por qué? Para realizar una correcta identificación del paciente. Si yo dentro, a lo mejor, por poner un ejemplo, dentro de mi censo, en el que digo, bueno, tengo estos pacientes que voy a pasar a valorar, pues primero que debo de hacer, una de las primeras cosas que debo hacer es identificar al paciente, ¿ok? Al menos cuando ya se le va a hacer algún abordaje o me voy a acercar a él. Identificarlo, saber que hay un expediente, una ficha de identificación, que tiene los brazaletes y ya teniendo en cuenta eso todo, ya poder realizar un abordaje. Continuando con esto, tenemos la comunicación efectiva, la cual sí es fundamental que se realice. Creo o considero, al menos por mi experiencia, que como terapeutas a veces carecemos de la capacidad de comunicarnos efectivamente. Al menos, no con el paciente, creo que ese es uno de los fuertes más grandes, pero sí entre personal de salud, sobre todo cuando nos referimos al equipo médico o en enfermería. No digo que sea así en todos lados, pero sí es una constante. Algo que nos dice esta acción esencial es que debemos mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud y familiares a fin de obtener información correcta, oportuna y completa durante el proceso de atención y así reducir los errores relacionados con la emisión de órdenes verbales, escritas o telefónicas. Por eso es muy importante también tener una bitácora para establecer o para tener bien en claro cuáles son estas órdenes que se realizan. Se tienen que llevar una correcta bitácora, eso es lo que nos dice la acción esencial. Pero como bien lo decía, no vamos a hacerlo de manera, lo vamos a hacer de manera más temática, ¿ok? Si hay cosas que tenemos que tomar en cuenta dentro de la comunicación efectiva, es que debemos de llevar un reporte de evolución,
al menos dentro de nuestro hacer profesional como terapeutas neonatales, realizar un reporte de evolución, llevar siempre una documentación de notas de cuáles son las intervenciones que se están realizando, ya sea de evaluación o tratamiento, y cómo se van desarrollando cada una de las veces que atendemos al bebé. De hecho, se deben de realizar cada que atendemos al bebé. O sea, cada vez que atendemos al bebé, se deben de realizar una a una. De igual manera, tener una coordinación multidisciplinaria, estar bien comunicados con las diferentes disciplinas médicas, primero con el personal médico que son los neonatólogos, con el personal de enfermería que está al cuidado del bebé, de igual manera con psicología y con las demás trabajo social y con las demás disciplinas médicas que se encuentren en la unidad. La importancia de tener una buena comunicación con los padres, sobre todo en la educación, en saber desde nuestro hacer qué es lo que debemos comunicar. Se le deben de comunicar que se le están haciendo ciertas evaluaciones, ciertos tratamientos, educar al familiar para que también, por poner un ejemplo, que a lo mejor en los momentos en los que visita al bebé, se puedan realizar ciertas intervenciones o saber cómo debe manipular al bebé, en qué debe tener cuidado, al menos dentro de nuestro hacer profesional. Y pues sí, tener una documentación bien detallada, tener datos bien establecidos, objetivos y pues realizar evaluaciones constantes. Esto es muy importante porque sí debemos siempre evaluar que nuestras intervenciones, lo que hagamos, deben de tener un efecto positivo, ¿ok? Que si alguna de las intervenciones no está teniendo un efecto positivo, tenemos que estarlas reevaluando constantemente para poder hacer cambios o poder pues coordinar cambios sobre todo, ¿ok? Sobre todo para mantener la seguridad del paciente, como bien lo mencionaba. Voy a sonar un poco repetitivo, pero esto es importante que yo se los transmita. Y es que dentro de las guías de atención de terapia neonatal, la Asociación Americana de Terapia Física, la APTA, que ya la mencionamos en el tema pasado, nos da ciertas estrategias efectivas de comunicación que son prácticamente parecidas o iguales a las que acabo de mencionar, ¿no? La importancia del trabajo en equipo, la consulta con otros profesionales, o sea, tener una buena comunicación con el personal médico, a nivel neonatólogos, enfermería, psicología, inhaloterapia, trabajo social y demás. De igual manera, y este es un punto muy importante, brindar educación a las familias, pero de manera culturalmente sensible. O sea, tenemos que tomar en cuenta todo el contexto biopsicosocial del paciente para que podamos educar de manera adecuada al familiar o a los familiares. En este caso tenemos que tomar en cuenta también la cultura de la familia y no querer establecer nuestras ideas o lo que nosotros pensamos que es mejor para el bebé. Ahora pasamos a la acción esencial número 3, que es la seguridad en el proceso de medicación. Aquí es importante porque como terapeutas no vamos ni a prescribir ni a administrar ningún tipo de medicamento, pero eso no nos exenta de que debamos conocerlos y ahora vamos a ver por qué. Es que es importante conocer los medicamentos que se administran al neonato, pero sobre todo conocer cuáles son los efectos que va a tener esta medicación. Esto porque pudieran afectar a lo mejor alguna intervención que pudiéramos realizar. Por eso también es importante verificar estas medicaciones antes de realizar cualquier intervención, para que nos podamos asegurar que no haya riesgos de interacción, o sea que mientras se administra el medicamento no debamos manipular al bebé o no debamos realizar cierta evaluación o demás, o que pudiera afectar el resultado de alguna evaluación. O incluso que pudiera tener efectos adversos durante la misma. Por eso es muy importante conocer tanto los efectos del medicamento como verificar cuáles son los que se le están administrando en ese momento y cómo pudieran afectar nuestra intervención, cualquiera que sea. Eso es lo único importante en este. Vamos al 4, que es la seguridad en los procedimientos. Aquí sí tenemos mucho que ver. Aquí primero, o el objetivo principal, es que debemos reforzar las prácticas de seguridad ya aceptadas internacionalmente y reducir los eventos adversos para evitar la presencia de eventos centinela, derivados de la práctica quirúrgica y procedimientos de alto riesgo fuera del quirófano. Esta acción esencial está muy enfocado en cuestiones quirúrgicas y en procedimientos dentro o fuera del quirófano. Pero también hacemos énfasis en procedimientos
que desde nuestro hacer profesional pudieran afectar la seguridad del paciente y en los cuales debemos de tener mucho cuidado. En el caso de los procedimientos de examen, al menos dentro de nuestro hacer profesional, debemos de tomar en cuenta que estos procedimientos se hagan de manera segura y que no afecten a la seguridad del paciente. Porque realmente nosotros no realizamos tal cual acciones invasivas, a excepción de una que la voy a mencionar también. Pero independientemente de eso, debemos de tener sumo cuidado y seguridad al momento de realizar cualquier procedimiento. Sea cual sea el caso, sea una evaluación o sea una intervención. Y primero, número uno, debemos determinar la preparación fisiológica y conductual para la evaluación. Debemos de, en este caso, aplicada al neonato completamente, ¿no? Que el neonato esté fisiológica y conductualmente preparado para que nosotros podamos realizar una evaluación. Supongamos que yo voy a evaluar los movimientos del bebé, si el bebé está irritable o tiene, porque a lo mejor tiene fiebre o está pasando por un proceso febril o un proceso infeccioso o demás, o a lo mejor está sedado, obviamente no lo voy a poder evaluar porque tiene ventilación mecánica, porque el paciente va a estar completamente dormido, el bebé, no lo voy a poder realizar ciertas evaluaciones, ¿ok? Entonces hay que determinar que esté preparado fisiológica y conductualmente. Número 2, monitorear la estabilidad autonómica, conductual y motora durante un examen. Debemos de estar, lo veíamos la clase pasada, debemos de conocer cómo es un bebé, cómo se desarrolla o cómo interactúa de manera conductual y motora. Y tenemos que estarla monitoreando, ¿no? Sobre todo, primero que nada, la autonómica, ¿no? A nivel hemodinámico, que no haya cambios en el monitor que pudieran afectar la seguridad del bebé. Siempre va a ser más importante la estabilidad del bebé antes que cualquier evaluación o intervención que nosotros realicemos, al menos dentro de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Número 3, realizar técnicas de observación en el examen. Es muy importante siempre evaluar mediante la observación. Debemos de tener una capacidad de observación muy bien desarrollada, ¿ok? No solamente con respecto a la evaluación del bebé, sino con lo que está pasando en el entorno, en el bebé, en el entorno, en el monitor y con los demás, todo el entorno del bebé. Y por último, bueno, número 4, administrar técnicas de examen con contacto mínimo. Esto sí es importante. En el caso de los bebés, menos es más. No, a diferencia de otros pacientes, no es llegar, agarrarlo, moverlo, estirarlo y demás. Sí va a haber ciertos momentos en los que se pueda realizar, pero no siempre se va a hacer así. Entonces debemos de evitar el contacto mínimo, sobre todo en los pacientes muy prematuros en los que no se recomienda o no se debería realizar el contacto. Debería de ser lo mínimo, dejarlo solamente a las intervenciones médicas esenciales, pero esto va a depender de cada bebé, ¿ok? Ya sea de su semana de gestación o de su condición médica. También es importante que sepamos determinar cuándo va a ser seguro y clínicamente necesario realizar una evaluación estandarizada. Si no es clínicamente necesario realizar ciertas evaluaciones o intervenciones, no se deben de realizar. Realizar evaluaciones estandarizadas desarrolladas para neonatos nacidos prematuramente o a término. Debemos de utilizar evaluaciones que ya estén probadas y que estén bien estandarizadas y que son aplicables al neonato, ¿ok? No se pueden realizar cualquier tipo de evaluación, ya hay unas que están muy bien establecidas y estandarizadas para con ellos. Y por último, determinar la necesidad y realizar evaluaciones de preparación para la alimentación oral o motricidad oral. Esto enfocado a la intervención que sí es hasta cierto punto invasiva cuando nos referimos a la motricidad oral o a la estimulación orofacial, cuando tratamos este tipo de problemas o realizamos intervenciones ahí. Debemos determinar si realmente es necesario o cuándo es el momento adecuado para iniciarlo. Va a haber pacientes en los que no vamos a poder realizarlo por su condición médica, ya lo veremos también más adelante. Por eso es que se deben de tener una lista de verificación, de saber cuándo sí y cuándo no, saber bien los criterios de cuándo sí se pueden realizar, cuándo no se pueden realizar, y también realizar evaluaciones de preparación. Esto tenemos que tenerlo muy en claro porque en la USIN se llevan a cabo de forma rutinaria, o sea, de manera constante, un gran número de procedimientos que están enfocados en la supervivencia del bebé. En nuestro caso no estamos enfocados, ninguna intervención
o al menos no de manera general, están enfocados tal cual en la supervivencia del bebé, pero sí mucho en la calidad de vida. Que sí puede haber cierto porcentaje mínimo en que afecten en su supervivencia, pero no del todo. Siempre se llevan a cabo más procedimientos que están más enfocados en eso, en la supervivencia. Entonces, se llevan muchos a cabo. Y a pesar de eso, de esta cotidianeidad en la que se realizan, pues esto genera, entre mayor intervención, lo veíamos hace rato, mayor riesgo evidente en la seguridad del paciente. Es por este motivo que siempre que sea posible, o sea, siempre que podamos, que se pueda, las UCIN deben apoyar el uso de técnicas cada vez menos invasivas y que eviten cada vez menos el sufrimiento y el dolor en cualquiera que sea la intervención en el neonato. Más adelante en el curso veremos el tema de dolor neonatal, un tema muy importante. Y es que el neonato también sufre de dolor, también sufre de estrés por las intervenciones que realizamos. Por eso es que debemos, en la medida de lo posible, no solamente como terapeutas, sino todo el personal a cargo del bebé, apoyar el uso de técnicas cada vez menos invasivas y con contacto mínimo. Número 5, ya casi terminamos. En reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención de la salud. Esto tiene que ver las IAs, que tienen que ver con evitar o reducir el riesgo de que estas infecciones nosocomiales que se encuentran dentro del hospital aparezcan o se propaguen. Y es que las infecciones nosocomiales son uno de los problemas más graves adquiridos en los centros hospitalarios, que se dan no solamente a nivel regional, o sea, no solamente en una comunidad ni en una ciudad, sino a nivel global, o sea, a nivel del mundo, a nivel internacional. Obviamente la UCIN no va a ser la excepción de estas, no va a estar exenta de estas infecciones nosocomiales. Y es que el objetivo de esta acción es reducir las infecciones, o sea, no eliminarlas por completo porque no es posible, no hay manera, pero sí reducirlas reducirlas lo mayor posible. Estas infecciones que están asociadas a la atención en la salud a través de la implementación de un programa integral de higiene de manos durante el proceso de atención. De hecho, la acción más importante y más esencial pues es esto, el lavado de manos, y con esto, simplemente con esta acción tan mínima de lavarte las manos bien, de realizar un adecuado proceso de lavarte las manos, reducimos mínimamente las infecciones nosocomiales. ¿Cuáles son las estrategias que podemos observar dentro de la reducción de las infecciones nosocomiales? Primero es implementar estrictas medidas de higiene y control de infecciones en la UCIN. Establecer bien un programa de lavado de manos, tener adecuadas instalaciones para llevarlos a cabo. Debemos educar al personal sobre prácticas adecuadas de lavado de manos y desinfección para prevenir la propagación de infecciones. Nosotros, como bien lo he dicho, como terapeutas no estamos exentos de realizar un adecuado lavado de manos o adecuada técnica de desinfección. Por eso, aunque sea tan monótono, tan repetitivo el lavarte las manos, debe de ser una rutina necesaria y básica que se debe de hacer siempre con sumo cuidado y con la mayor calidad posible. Si nos lavamos las manos bien, como se debe, si llevamos a cabo una adecuada higiene de manos o de desinfección, podemos prevenir muchas de las infecciones nosocomiales que pueden abundar, y dentro de la UCIN también. Por eso existe 5 momentos en la higiene de manos establecidas por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o de asepsia, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente, después del contacto del entorno del paciente. Entonces, en cualquiera de estos 5 momentos siempre se deben de realizar un lavado de manos o una higiene de manos. Y esto obviamente nosotros llegamos a tocar al paciente, por ende tenemos que tener lavado de manos. Pero, que en esta, pido disculpas porque en esta clase he dicho mucho pero, hay una intervención en específico que ahorita la vamos a ver, en la cual es sumamente importante tener una adecuada higiene. En los hospitales, en cualquier unidad de cuidados intensivos neonatales, se debe de tener pues estaciones de lavado de manos, ¿no? En el caso del Hospital Belisario Domínguez tenemos uno a la entrada y varios para entrar a cada una de las salas donde se encuentran los bebés.
en la cual pues tenemos el lavabo, donde sale el agua, jabón, papel y demás, botes de basura, o sea, toda la estación para que se pueda llevar a cabo un adecuado lavado de manos. Y esto es aplicable en cualquier unidad hospitalaria o en todos sus niveles. Ahora sí, hay una intervención que es cuando realizamos estimulación oral en los bebés, en la cual he leído mucha bibliografía en donde te mencionan que es posible hacerla de manera directa, o sea, solamente con lavado de manos y a dedo limpio. Y al menos en México, y yo lo diría de manera global, no debería de realizarse así. Siempre debería de realizarse con uso de guantes de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque de mano, no usarlo sería una contradicción con estas acciones esenciales. Al menos en México, la estimulación oral se debe de realizar sí o sí con guantes de manera obligatoria. Guante estéril y también, ¿por qué pongo agua estéril? En el caso de los guantes, tienen cierto talco, cierto polvo que pudiera provocar daños en el bebé. A como lo realizo es lavado de manos, guante estéril y enjuagar en agua estéril el guante para disminuir la cantidad de residuos de talco o polvo, y ahora sí, posterior a eso, realizar ya la estimulación o el abordaje orofacial. Puede haber muchas ideas que no, es que en cierta bibliografía es que es antinatural, es más natural si se realiza con el contacto con la piel del dedo, pero no podemos asegurar a ciencia cierta que la uña o el dedo esté completamente limpio, aun cuando ya se realizó un adecuado lavado de manos. Debemos, en la medida de lo posible, reducir estas prácticas, ¿ok? Que ponen en riesgo al paciente. Por eso es importante que siempre se realicen con guantes. Y haciendo énfasis en esto, les digo porque hay demasiada bibliografía que te recomienda que los puedes hacer sin guantes. Para mí, a mi parecer, como profesional, creo que no está discusión y no es una negociación. La Organización Mundial de la Salud dice que los guantes deben usarse cuando existe la posibilidad de contacto con sangre, fluidos corporales, secreciones o excreciones, en este caso la saliva, al momento de introducir el dedo en la boca. Esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, dice durante procedimientos quirúrgicos, manejo de heridas, toma de muestras de sangre u otros líquidos biológicos. Entonces, se debe de colocar el guante cuando exista la posibilidad de contacto con fluidos corporales o con secreciones. En este caso, la saliva. Entonces, si lo establece la Organización Mundial de la Salud, es un hecho que debemos utilizarlos. Al menos para esta intervención que es hasta cierto punto invasiva. Y si los usamos adecuadamente, si llevamos a cabo una adecuada higiene de manos y el uso de guantes, podemos evitarnos esto, ¿ok? Infecciones que se pueden presentar en la cavidad orofacial del bebé, ¿ok? En la cavidad oral del bebé. También, hablando de esta reducción de las infecciones asociadas, siempre tenemos que tomar en cuenta, este es una de las muchas, de los pósters y señaléticas que podemos encontrar dentro de los hospitales y en la UCIN, que nos recuerdan constantemente cuáles son estas precauciones estándar que debemos llevar a cabo: el lavado de manos, el uso de un adecuado equipo de protección, ¿no? En el caso de la UCIN se entra con un uniforme quirúrgico nuevo que se coloca antes de entrar a la UCIN, sin haber estado en contactos con cualquier paciente o área, o sea, completamente limpio, gorro, cubrebocas y en este caso pues el lavado constante de manos en sus 5 momentos. Ya casi terminamos, vamos en el número 6, que es tal vez uno de los más largos porque el 7 y el 8 solamente los voy a mencionar por encima. El 6, la reducción del riesgo de daño al paciente por causa de caídas. Este también es uno de los más importantes en los que tenemos que tener énfasis porque en la UCIN pues no estamos exentos al riesgo de caídas. Esta acción esencial nos marca que debemos prevenir el daño al paciente asociado a las caídas en los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud mediante la evaluación y la reducción del riesgo de caídas. Se debe de evaluar constantemente y se deben reducir. Se deben de identificar cuáles son esos puntos en los cuales pudiera haber ese riesgo de caída, que ya los veremos ahorita.
Las estrategias que se proponen es que se debe evaluar y adaptar el entorno de la UCIN para minimizar el riesgo de caídas. Esto en cuanto a la estructura de la UCIN, en cómo están ubicadas las incubadoras, en cómo están, cómo se encuentran la logística y la estructura de las mismas para evitar que haya una caída. De igual manera, mantener el espacio libre para que pueda haber un buen acceso, no solamente dentro de toda la UCIN, sino dentro de cada cubículo del paciente. Asegurar que los neonatos estén ubicados de manera segura y cómoda. Y pues capacitar al personal en la identificación de factores de riesgo y la adopción de medidas preventivas. Y aquí voy a hacer una identificación de varios factores de riesgo que se pudieran presentar y a los cuales como terapeutas nos pudiéramos encontrar, que son 4. Uno, que cuando lleguemos a la cama del bebé o a la incubadora, debemos de asegurar y debemos de siempre tomarlos en cuenta. Primero, que las ruedas de la cama estén aseguradas. Segundo, que las puertas y aberturas estén bien cerradas. En este caso, cuando se hace una intervención o cuando se revisa al bebé, la puerta de la incubadora o de la cuna se abre para poder tener mejor espacio, pero siempre que esté el personal de salud ahí. O en este caso, mamá o papá o familiar que entre. Cuando uno se quita de esa zona se tiene que volver a colocar adecuadamente la puerta o las aberturas. Siempre debemos de tener cuidado porque estos son puntos en los que el bebé pudiera resbalar y caer. De igual manera que el bebé tenga su adecuado nido de contención para que se encuentre bien contenido y evitar que haga movimientos que puedan ser un riesgo de caída. De igual manera también tenemos señaléticas constantes. Estas se encuentran en el frente de la cuna que nos marcan que en rojo el riesgo de caída, o sea, un riesgo, en el caso del bebé el riesgo de caída es alto. Entonces siempre debemos checar ruedas, puertas, nido de contención y estar constantemente revisando las señaléticas. Y ya por último tenemos el 7 y el 8. El 7 es el registro y análisis de eventos centinela, eventos adversos y cuasifallas, que este se refiere solamente a llevar siempre o a tener en cada unidad hospitalaria, se va a manejar de manera distinta, pero sí, llevar un sistema de registro para documentar estos eventos adversos, eventos centinela, situaciones de cuasifalla, para que podamos analizar estos registros, se puedan identificar patrones, causas, pero sobre todo oportunidades de mejorar. En este caso, en la atención neonatal. Entonces, dentro de eso, nosotros también intervenimos en poder observar cuáles son los puntos o factores de riesgo que se pudieran presentar y que pudieran afectar la atención del paciente. Yo propongo lo del uso de guantes para lo de los bebés, pero así podemos cada uno como profesionales identificarlos y al menos dentro de cada unidad hospitalaria pues estar dentro de esta comunicación para mejorar la calidad en la atención y la seguridad del paciente. Y por último, y ahora sí, la cultura de seguridad del paciente. Se debe de mantener una cultura de seguridad y esto de manera que podamos siempre medir esta cultura de seguridad. Está enfocado más en tener también un sistema de medición, ya sea con encuestas o con cuestionarios o de manera verbal, pero siempre teniendo un sistema que nos permita favorecer la toma de decisiones y establecer acciones de mejora continua. Que todo el personal se sienta libre y con la confianza de poder decir, de poder expresarse acerca de estas acciones esenciales y de cómo se pudieran mejorar, en dónde están las fallas, de poder reconocerlo. Es importante que el personal de salud no se sienta culpable o culpado de algún evento adverso o un evento centinela, porque al final de cuentas son oportunidades, como bien lo decía, no se pueden evitar y no por ello vamos a culpar al que por porcentaje fue el afectado. El sistema de salud debe siempre tener una organización de manera que se proteja al personal y también pues, que podamos tener puntos de oportunidad para constantemente estar midiendo esta cultura de seguridad en el paciente y mantener un clima de seguridad. Y dentro de estas estrategias en las que nosotros podemos intervenir está participar en la promoción de una cultura de seguridad. Esto en cuanto a las mediciones, en poder establecer una buena o adecuada promoción en la cultura de seguridad. Número 2, comunicar activamente cualquier preocupación, que nosotros nos sintamos
con la seguridad y con la confianza de poder comunicarlo. Decir, tal vez observamos que la cuna no se le están colocando bien los seguros, que el nido de contención no se está realizando bien, que no se está posicionando bien al bebé, entre muchas otras, ¿ok? Solamente por poner ejemplos. Y número 3, contribuir a la implementación de prácticas y protocolos que promuevan la seguridad y el bienestar a los neonatos. Además, nuestra responsabilidad, además de realizar cualquier intervención enfocada a la terapia o a la rehabilitación del bebé, pues también está en identificar aquellas situaciones que pudieran afectar su seguridad y que necesitamos también comunicarlas para que se puedan implementar prácticas y protocolos que sigan promoviendo esta seguridad en el paciente. Algo en lo que debemos reflexionar constantemente es que no podemos cambiar la condición humana, pero sí podemos cambiar las condiciones bajo las cuales los humanos trabajan. No podemos evitar los errores, no podemos evitar que el humano se equivoque, pero sí podemos cambiar las condiciones bajo las cuales el humano trabaja y minimizar estos errores. Esta frase es muy interesante y es del James Reason, que es un profesor de la Universidad de Manchester. Debemos de reflexionar constantemente esto. No somos falibles, ¿ok? Nos podemos equivocar, podemos cometer errores, pero sí debemos estar comprometidos en cometerlos de manera mínima. Al menos dentro de nuestro actuar como terapeutas, como personal de rehabilitación, llámese terapeuta, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, logopeda o en comunicación humana o fonoaudiólogo, debemos de estar bien, pues sí, conscientes y bien preparados para cualquier situación que se pueda llegar a presentar y que pudiera afectar la seguridad del paciente. Y bueno, hasta aquí terminamos el tema de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, que te haya gustado, que te sirva para poder reflexionar. Consideré introducirlo dentro de todo el curso porque creo que es algo que no nos podemos brincar. Creo que es algo sobre lo que tenemos que estar bien informados, que tenemos que estar capacitados. Yo te recomiendo que estas acciones esenciales, como bien lo dije al principio, las vimos de manera temática, no de manera exhaustiva. Pero puedes encontrarlas en internet, puedes acercarte a los organismos de salud en tu país, si es que nos escuchas de fuera de México, con la Secretaría o la Organización de Salud que se encuentre ahí, y pues pedir información, capacitarte más. Hay cursos acerca de esto, hay videos en internet, hay documentos en PDF que tú puedes encontrar y que te pueden servir para seguir capacitándote y que cualquier intervención que tú realices, sea cual sea, la hagas de la manera más segura y manteniendo una cultura de seguridad en el paciente. Así que bueno, nos vemos en el siguiente módulo la próxima semana y espero que lo estés disfrutando hasta el momento.